Bienvenidos chicos y chicas, hola con todos y con todas, soy la Miss Nimia. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Estoy segura que muy bien, con muchos ánimos de seguir aprendiendo. Recuerda que esta semana seguimos con nuestro proyecto Compartimos recuerdos significativos en familia, por lo que el día de hoy vamos a trabajar el área de comunicación, para lo cual te pido por favor puedas tomar tu cuaderno de comunicación o alguna hoja de reuso y colocar de título Escribimos nuestras anécdotas parte 1. Pues hoy iniciaremos el proceso de escritura de las anécdotas que más te impactaron. Para pasar a explicar un poquito más esta actividad, primero debemos saber cuál es nuestra meta el día de hoy. Pues nuestra meta es planificar la escritura de anécdotas en las que se relaten los recuerdos que más te agradaron. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a empezar. ¡Ánimo! Lo harás súper bien. Pues las anécdotas son parte de nuestros recuerdos gratos. Seguro que cuando entrevistaste a tus familiares, los has visto revivir aquellas escenas sorpresivas, graciosas y gratas que estaban guardadas en su memoria. Es probable que los hayas visto reír, llorar o mostrar expresiones de intriga, vergüenza, sorpresa o nostalgia de lo vivido o de las personas con quienes compartieron la anécdota. Bien dice el dicho, ¿no? Recordar es volver a vivir. Seguramente las personas a quien tú has entrevistado han recordado aquellos tiempos maravillosos. Estoy segura que sí. Bien, ahora te invito a visualizar este organizador visual. Este organizador visual nos va a manifestar, nos va a hablar acerca del mensaje oral, de la cual vamos a narrar la anécdota. ¿Cómo? Con expresiones del rostro y posturas del cuerpo. Es decir, podemos estar alegres, mostrar expresiones de alegría, de sorpresa, de tristeza, de enojo, de felicidad. Y estas expresiones del rostro va acompañada con la postura del cuerpo que coloquemos. A todo ello, pues se le denomina recursos no verbales, es decir, solamente lo vas a expresar mediante gestos. Pero también están los recursos verbales, pues estos recursos verbales son las expresiones orales, las ideas habladas, lo que pensamos pues lo transmitimos mediante el habla. Puede ser con alguna amistad, ¿cierto? En una entonación de voz adecuada y el volumen de voz también adecuada, moderada. A todo ello, pues se le denomina, como bien te lo mencioné, recurso verbal, porque lo vas a expresar oralmente, mediante el habla. Luego de haber ya informado acerca de este organizador visual, te invito a que puedas responder a esta pregunta. ¿Te has puesto a pensar en cómo funcionan estos recursos del habla en un lugar donde hay mucho ruido o interrupción? ¿O cuando la comunicación oral es solamente por teléfono? ¿Te has puesto a pensar? Tal vez nos ha sucedido, ¿cierto? Cuando estamos en la calle y hay mucho ruido. Bueno, eso era antes, porque ahora no podemos salir. Antes, cuando estábamos en la calle y había mucho ruido, ¿podías conversar? ¿Podías hablar con otra persona? Muchas veces no, ¿cierto? Porque no se escuchaba. O algunas personas que están trabajando en las pistas, en la construcción de pistas, pues empiezan a pasar las maquinarias y esto evita que podamos conversar, podamos entendernos. O de lo contrario, cuando estamos comunicándonos por el teléfono, a veces la señal se corta, ¿cierto? Por lugares donde no es accesible. Entonces se empieza a cortar la comunicación. Entonces, ¿cómo harías en ese lugar? ¿Cómo harías en ese momento? ¿Sí? Te invito a que puedas reflexionar y que puedas responder a esa pregunta. Ahora sí.
A planificar se ha dicho. Para poder planificar te invito a que puedas responder estas preguntas. ¿Para qué estás escribiendo esas anécdotas? ¿Para qué escribes las anécdotas? Luego, ¿cómo harás para que las lean? ¿Qué puedes hacer para que otras personas lean las anécdotas que tú vas a escribir? Y por último, ¿quiénes quisieras que lean tus anécdotas? Es importante saber para quién estás desarrollando estas anécdotas. ¿Quiénes quieres tú que las lean? Importante, ¿cierto? Ahora sí, te invito a que podamos leer este texto. Yo lo voy a leer en voz alta y tú la vas a llevar la lectura con la vista. Ahora sí, mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Las anécdotas de mi abuelito son increíbles. Él me contó, dice la niña que lo entrevistó, le contó lo siguiente. Dice ella, ¿no? Mi abuelito fue un aventurero. Cuenta que de joven viajó a Ucayali para convivir un tiempo con pobladores de algunas comunidades nativas. En Puerto Esperanza, Purús, ahí estaba el lugar. Los colonos le advirtieron que cuando llegue a una comunidad sea agradecido y acepte la comida que le ofrezcan. Él, que era tan obediente, lo tuvo en cuenta. Cuando llegó a la comunidad de Piquenique, estaba asustado. Era tarde y los cachinahuas lo esperaban para cenar. Por suerte, eran hospitalarios. Mi abuelo estaba asombrado. No dejaba de observar todo hasta que se sentó en un gran círculo de puros hombres. Y como todos, tomó de un plato un trozo de carne asada. Se dio cuenta de que era mono asado, porque vio una mano. Él cogió un trozo de brazo. Para ocultar su asombro, decidió concentrarse en lo que llevaba a su boca. Él recuerda la sensación de su lengua cuando se raspaba con los pellejos rasurados del mono. El esfuerzo para morder gruesos pellejos y el sabor a carbón que se quedaba en la boca. Él se decía a sí mismo para darse ánimos: no está mal. De pronto se dio cuenta de que había un silencio sepulcral en todo el ambiente. Alzó la mirada y muchos estaban asombrados observándolo. Algunos contenían la risa y le mostraban los pellejos. Entonces se dio cuenta de que solo debía comer la carne. Él dijo sonriendo: perdonen mi torpeza. En realidad, yo tampoco como los pellejos. Y todos rieron. Qué bonita anécdota, ¿verdad? Así como el abuelito de esta niña que estaba en la selva, ¿cuántos habrán pasado esta misma anécdota? ¿Cuántos tendrán este mismo recuerdo? Tal vez varios, ¿verdad? Asimismo, también el abuelito comenta otra anécdota acerca de las gallinas y menciona a él, o en este caso, la niña, ¿no? Mi abuelo tenía un gallinero en Piquenique. Un día se dio cuenta de que le faltaban gallinas y muy enojado se quejó con el jefe de la comunidad. Jefe, faltan gallinas en mi corral. Seguro, ayer comí una y tú eres el único que las cría. Jefe, le dice el abuelito, pero ahora, ¿quién me devuelve mis gallinas? Y el jefe le comenta: Juan, la comunidad tiene un reloj, un motor, un batelón,
una casa para el profesor, una vaca y un toro, peces, animales y hasta un gallinero para que podamos compartir. Entonces, mi abuelito, muerto de vergüenza, comprendió que todo lo que está dentro de la comunidad es para toda la comunidad. Bonito mensaje, ¿cierto? Todo lo que hay en una comunidad se comparte. Es lo que aprendió el abuelito. Y también narra otra anécdota más, en la que la niña lo narra de esta manera. Mi abuelito y la vaca, menciona ella. A mi abuelito le gustaba enseñar a leer y escribir a los niños de la comunidad de Piquenique. Un día, después de las tareas, sentados en una banca debajo de un árbol, contemplaban el río y decidieron jugar a las chapadas. Entonces, cuando todos corrían, se dieron cuenta de que la vaca de la comunidad venía alocada hacia ellos. Los niños se asustaron y se colocaron detrás de mi abuelito. Él no sabía cómo controlar a una vaca, así que decidió dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos para ahuyentarla que, según mi abuelo, la vaca se quedó petrificada, es decir, estática, contemplando tal hazaña, con una gran sonrisa en su cara. Linda historia, ¿verdad? Lindas anécdotas que ha pasado el abuelito de esta querida niña. Increíble. ¿Cuántos de nosotros habremos pasado miles de anécdotas muy divertidas y sorprendidas? Muy bien, ahora sí, como puedes haber notado, el texto, presentación de anécdotas, contiene las siguientes características. La primera es el título, pues debe ser atractivo, que recoja lo que tiene en común las anécdotas. Por ejemplo, mi abuelito y sus recuerdos de juventud. Otro ejemplo puede ser anécdotas de mi comunidad. Otro ejemplo puede ser historias sobre mis antepasados, mis tíos y mis abuelitos. Y otra puede ser las anécdotas de mi madre. Son ejemplos que tú le puedes dar al título de tu anécdota. Otra característica que presentan las anécdotas es la idea motivadora. Pues en el texto se colocó: las anécdotas de mi abuelito son. ¿Tú de qué otra manera podrías invitar a la lectura? ¿De qué otra manera se podría invitar a la lectura para que otras personas se sientan motivados y motivadas a poder leer tu anécdota? A ver, ve pensando. Siguiente, cada anécdota tiene su propio título y es de distinto tamaño y estilo de escritura. También es una de las características. Por ejemplo, cuando mi abuelito llega a la selva, es una anécdota larga, ¿cierto? La primera lectura que se leyó. La siguiente lectura, las gallinas, es pequeña, no es graciosa, pero sí es sorpresiva. Es decir, la lectura de las gallinas es una lectura pequeña. No es muy graciosa, pero sí sorpresiva y reflexiva, ¿verdad? Porque te lleva a la reflexión de que todo lo que hay en una comunidad se comparte. Además, en la escritura se hace uso de los guiones para un diálogo. ¿Has podido observar en la segunda lectura? Hay un diálogo entre el abuelito y el jefe, ¿cierto? Y para poder entablar un diálogo es necesario los guiones. Finalmente, es decir, la última lectura en Mi abuelito y la vaca, la anécdota es corta, muy graciosa, porque la vaca empieza también a correr junto con los niños. Empieza a jugar también a las chapadas. ¿Y qué es lo que hace el abuelo? Da un grito estruendoso y la vaca se queda paralizada, ¿cierto? Es bastante gracioso. Imagínate tú
en esa posición, en esa escena? ¿Cómo te sentirías tú? Luego, ¿qué títulos le pondrás a tus anécdotas? Te invito a que puedas reflexionar en cuanto a ello, te puedas pensar y puedas colocar un título original, un título muy creativo. Además, el lenguaje. ¿Cómo debe ser el lenguaje? El lenguaje se puede exagerar o ironizar la narración, darle un tono gracioso, así como lo que sucedió en la historia del abuelito y la vaca, o de lo contrario, en la primera lectura del abuelo llega a la selva. Cuando mi abuelo llega a la selva, cuando él estaba comiendo, ¿te acuerdas? Las manos del mono. Fue gracioso, ¿cierto? Porque al final todos empezaron a reír. También se pueden describir los sentimientos, las emociones, el lugar, las personas y los objetos con el fin de ayudar al lector a que represente en su cabeza lo que el escritor quiere transmitir. Es importante que al momento de escribir tu anécdota puedas desarrollarlo de una manera en el que los lectores lo puedan graficar, lo puedan representar en su cabeza, se puedan imaginar. De eso se trata. Y no solamente escribir, sino al momento también de contarlo. Cuando tú lo cuentas con muchos sentimientos, emociones y haces gestos, expresiones, pues la otra persona quien te está escuchando ya se imagina, ¿verdad? Lo representa en su cabeza. Y esto lo hace mucho más interesante. Por ejemplo, ¿tienes una idea de cómo relatarás tus anécdotas? Ya te vas imaginando, ya vas creando una idea, ¿verdad? Ya te lo estás imaginando, estoy segura que sí. Muy bien, el dibujo. El dibujo es súper importante. Un dibujo o más de un dibujo que represente lo narrado en las anécdotas. ¿Cómo será tu dibujo? Estoy segura que tu dibujo será bastante creativo, bastante imaginativo, el cual va a ayudar a interesarle mucho al lector. Ahora sí, en conclusión, pues los recursos para transmitir por escrito toda esa emoción y sentimientos que tus entrevistados te han expresado son los siguientes. Las descripciones, al hacer uso de adjetivos, por ejemplo, dar tales gritos estruendosos y tremendos saltos. Lo que habíamos leído. Los signos de puntuación se denotan emociones. Por ejemplo, los signos de exclamación e interrogación, puntos suspensivos, paréntesis. Tal vez también los guiones. Importantísimo para poderle dar esa emoción. Cuando hay una exclamación, ¿cierto? Una sorpresa, una emoción de sorpresa. Importante utilizar estos signos de puntuación. También las expresiones con un grado de ironía o exageración. Por ejemplo, mi abuelito muerto de vergüenza. ¿Realmente habrá muerto de vergüenza? No. Está exagerando, ¿cierto? Porque nadie puede morir de vergüenza, sino que exagera en las expresiones. Y esto es lo que lo hace más llamativo, a querer escuchar más la anécdota o a querer seguir leyendo la anécdota. Y por último, contextualizar la escena de los hechos. Por ejemplo, estaba asustado, era tarde, y los cachinahuas lo esperaban para cenar. Por suerte, eran hospitalarios. Es decir, te enfocas en la escena, te enfocas y te contextualizas en un lugar donde se está desarrollando toda la anécdota, todo ese recuerdo. Bien, ahora tú plantea tu propio diseño. Estoy segura que lo vas a hacer muy bien, con mucha creatividad y mucha imaginación. ¿Ya tienes todo listo? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Acá tienes tu lista de cotejo. Te invito a que puedas desarrollarlo en tu cuaderno.
de acuerdo a lo que has planificado. Por ejemplo, ¿identificaste las anécdotas? ¿Sí o no? ¿Sabes en qué se relacionan las anécdotas que elegiste? ¿Sí o no? ¿Ya elegiste tú o tus destinatarios? ¿Sí o no? ¿Tienes la información organizada y los títulos que colocarás? ¿Sí o no? ¿Has decidido en qué momentos de cada anécdota requieres utilizar algunos recursos de escritura que te ayuden a transmitir emociones, sentimientos y sorpresa? ¿Sí o no? ¿Ya sabes qué imagen vas a dibujar? ¿Sí o no? ¿Ya tienes pensado el diseño de presentación de las anécdotas? ¿Sí o no? Estoy segura que lo vas a hacer muy bien, de acuerdo a la explicación que te he dado. Y como siempre, muchísimas gracias por tu atención brindada. Pero por favor, es importante que la familia se quede en casa. Quédate en casa para evitar más contagios, para evitar más sufrimientos. Y en casa, lávate bien las manos, por favor, con agua y con jabón. Asimismo, si alguien va a salir de casa, recomiéndales que use mascarilla o protector facial para evitar más contagios, evitar más muertes. ¿Sí? Muchísimas gracias, mis bellos y bellas querubines. Agradezco la atención que me ha brindado y ya nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Te quiero mucho.